Y preocupa muchísimo, ¿no es cierto?, que es el paro de transportistas. En estudio nos acompañan representantes precisamente de gremios de transporte, el señor Javier Marchese y Abraham Milla. Gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Perú. No se llegó a un acuerdo hasta este momento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es. No hemos llegado todavía a ningún acuerdo. Venimos conversando más de un mes y no hay una posición definida y clara para solucionar nuestros problemas. Aparentemente tenemos que recurrir al Congreso para que ellos puedan descarpetar los proyectos que, según nos han dicho, tiene el Congreso para poder solucionar. ¿Han tenido reuniones ya con congresistas? Sí, también. Sí, hemos tenido reuniones en el Congreso. El congresista Edwin Martínez, el ingeniero Enrique Alba, también con el vicepresidente de la Comisión de Transporte, los que están en disposición para realizar los proyectos de ley para el transporte. Pero nos hemos enterado de que el Congreso tiene varios proyectos de ley que ya vienen ya de hace 4 o 5 meses y todavía no lo tocan en las reuniones del Congreso. Y esos proyectos de ley que se van a presentar para las herramientas que necesitamos nosotros en el transporte pesado, es muy importante tenerlas, porque así estaríamos terminando o tratando de terminar con la informalidad del transporte. Ahora, ¿cuáles son estos proyectos de ley específicos que tiene el Congreso de la República y que todavía no agenda? Es importante que lo sepamos para precisamente hacer un poco de presión desde ese punto de vista y de alguna manera buscar que se agenden para que se puedan discutir en el Pleno. Uno de los proyectos de ley que está ya en el Congreso es sobre el tránsito internacional. Es sobre los carros bolivianos y ecuatorianos que ingresan al Perú con grandes cantidades de petróleo. Bolivia tiene un petróleo a 7 soles 90 el galón de costo. Y esos carros ingresan al Perú con 800 a 1000 galones. Inclusive traen tanques en las carretas, que son vehículos no motorizados, pero ellos tienen tanques en las carretas. Además de eso, de que el día de ayer nos hemos enterado sorprendidos por la noticia que hay 40 cisternas bolivianas cargando petróleo camino a Bolivia. Si nosotros tenemos un petróleo a 18 soles acá en el Perú, ¿cómo es posible que los bolivianos vengan a comprar petróleo acá al Perú y se lo lleven para vender a Bolivia? A 7.90. Entonces son cosas ilógicas que están pasando y eso es lo más importante que estamos reclamando al gobierno, que haya una sinceridad de la paridad del costo de importación de petróleo. En esas reuniones con el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿tuvieron finalmente la reunión ayer? No, el señor ministro no nos acompañó, no nos ha recibido. Ha sido una reunión a nivel de directorios y de representantes del MINEN, de Economía y Finanzas y de la PCM. Pero no se ha llegado a ningún acuerdo porque no hubo ninguna oferta. Claro. Si no hay ninguna oferta... Claro, es decir, ni siquiera se han sentado con ustedes a conversar y a decir, bueno, esto sí, esto en las próximas semanas, no sé. No ha habido ningún tipo de conversación con el Conversación ministro. Sí, pero oferta ninguna. Y yo le hago la pregunta, ¿la solución de los reclamos que ustedes están planteando, señor Marchese, depende de directores o depende de una decisión política del ministro o de un viceministro? Porque ayer que conversábamos con el señor Ojeda, que es del gremio de los buceros, por ejemplo, nos decía que lamentablemente el ministro no los había recibido, el viceministro había tenido que ir a Palacio de Gobierno por una reunión urgente y simplemente se reunieron con directores que lamentablemente pues no pueden tomar una decisión concreta con respecto a los temas que ustedes están reclamando. Evidentemente esto pasa por una decisión política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros cuando iniciamos las conversaciones hace más de un mes, le dijimos
que necesitábamos un paquete de medidas que salgan en concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder sobrellevar la crisis en la que estamos, como ha hecho España, como han hecho en Francia, como han hecho en Europa. De frente un paquete de medidas que sostengan al transporte. Nosotros estamos ya en crisis, estamos canibalizando nuestras unidades, no encontramos repuestos de acorde a los precios que cobramos. Entonces estamos usando lo que podemos para seguir caminando. Estamos parando unidades para poder mantener las otras unidades caminando. Y eso no puede ser. Así no se sostiene una actividad de transporte de carga. Ustedes han dicho, me parece ayer, que no van a entrar camiones a Lima a partir del lunes. ¿Esto va a ser al 100%? A las 00 horas del 27 de junio se apagan los motores de más de 180,000 unidades a nivel nacional. Esta medida de fuerza que lo que estamos tomando es por el incumplimiento de las actas y de las mesas de trabajo que se vienen dando de hace mucho tiempo. En este gobierno. En este gobierno. En el paro del 28 de marzo tuvimos la dicha de que el presidente firmó el acta, el acuerdo que se iban a dar en las mesas de trabajo, y hasta el día de hoy nada. Ninguna de las mesas de trabajo ha rendido efecto. Y es por eso que nosotros los transportistas estamos cansados y estamos al borde del abismo, del suicidio. Ya empezaron nuestros compañeros que no tienen trabajo, que los fletes están canibalizados, porque la oferta desleal de los informales nos está matando a los formales. Nosotros, como gremio formal, como transportista formal, exigimos al gobierno que nos conceda la tabla de valores mínimos, de costos mínimos de operación, con las cuales nosotros vamos a tratar de combatir la informalidad. Le estamos pidiendo al gobierno una tabla de costos, en la cual va a estar supervisado por la SUNAT y va a estar fiscalizado por la bancarización de las facturas. Al tener esta tabla, estamos entrando a una estandarización de fletes, porque ahora, imagínense, un flete de Piura a Lima están cobrando 3,000 soles. Y hay muchas empresas que lo hacen, pero también cómo lo hacen, claro, si todavía hay que inyectar dinero. Y acá hay un problema serio, un problema de fondo, ¿no es cierto? Ustedes son gremios de transporte formal, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Y estas mesas de trabajo, que incluso el presidente de la República se comprometió en marzo a darle solución y a trabajar, no se ha cumplido absolutamente nada. Entonces aquí lo que preocupa es que, claro, el gobierno muchas veces negocia y se sienta a conversar con gremios de transporte informal y no lo hace con los gremios de transporte formales. Y a propósito de eso, señor Marchese, yo le quería preguntar con respecto a las declaraciones que diera el ministro Barranzuela, porque él dijo que se descartaba por completo el paro. Eso anuncio lo hizo en Tacna, en el Consejo de Ministros descentralizado, y dijo que todo estaba arreglado, que no iba a haber una paralización el día 27. Lo que pasa es que al señor Barranzuela lo han engañado. Han sido unos transportistas informales que nosotros estamos seguros que van a parar el 27. Lo han engañado. Esa gente, al transportista no le queda otro camino que hoy día protestar junto con todos juntos. Porque ellos desgraciadamente la política se ha aprovechado de la división que teníamos entre gremios. Hoy día estamos todos unidos. Hemos dejado nuestros problemas internos para poder buscar una solución que sirva a todos los camioneros del Perú. Por eso, el que no es camionero, el camionero va a parar el día 27, sea o no agremiado. Claro. Ahora, al margen del desabastecimiento y de la situación que se va a generar para no solo la capital, sino para todas las ciudades importantes, todas las ciudades del Perú, en verdad, ¿cuánto le va a costar al Perú esta paralización, señor Marchese y señor Milla? Se lo pregunto porque evidentemente que el transporte de carga pare en un país es paralizar prácticamente el comercio entero de todo un país. Es justamente en uno de nuestros pedidos,
nosotros hemos dicho que nos devuelvan la condición de servicio público. El señor Fujimori nos quitó la condición de servicio público y nos puso servicio al público. Por lo tanto, salíamos de la protección que da el ser servicio público. Y hasta ahora deben entender que todo lo que vemos en una ciudad, en un país, ha sido transportado en un camión. Y entonces por eso es un servicio público. Si me otorgan la condición de servicio público, puedo generar los costos mínimos de operación obligatorios, ¿correcto? Porque si no, la ley nos dice que no. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es la parte primaria. Si solucionamos ese detalle, los transportistas comerciantes, porque tenemos un gran sector de, por ejemplo, agricultores que tienen su propio camión, que mueven su propia cosecha, claro, ellos venían subsidiando el transporte con la parte comercial. Por eso es que usted ve en el mercado que inmediatamente sube la papa, sube la lechuga, sube la zanahoria. Precisamente eso es lo que queremos conocer. ¿Qué está pasando en los mercados más importantes, Así Paco? es, estamos en